Comunidad Contexto, bienvenidos a nuestra cita de cada 8 días los miércoles. Hoy tenemos una invitada especial. Antes de presentarla, pues estamos con Sergio de ESG Translators y con Estefanía de ESG Translators también. Y bueno, pues nosotros somos Contexto. Estamos hoy con Nesli Melisa Bello. Nesli es comunicadora social y periodista de la Universidad del Valle. Es magíster en enseñanza de español como lengua extranjera de la Universidad de Lérida en España. Está certificada como gestora de proyectos editoriales y correctora profesional por Cálamo y Crane en España. Es editora de mesa y correctora de estilo, ortotipográfica y de pruebas, y tiene más de 10 años de experiencia en este ámbito. También es directora de su propia marca que se llama Nesli M. Bello. Ella ofrece servicios editoriales. Es miembro de la Asociación Colombiana de Correctores de Estilo y además de eso es administradora de una comunidad similar a Contexto que se llama Oportunidades y Vacantes en la Industria Editorial Colombiana. Creo que me falta algo más, pero pues te doy la palabra a ti para que nos digas. Tú vas a hacer ahorita algo en España, ¿verdad? Sí, bueno, hola a todos y también hola a nuestra audiencia que nos está viendo desde cualquier lugar del mundo. Efectivamente, voy a empezar estudios próximamente en crítica y comunicación cultural, digamos que ese es como mi nuevo proyecto académico. Y ya sobre el grupo, es vacantes y oportunidades en la industria editorial colombiana. Pero bueno, ya más adelante supongo que tendré la oportunidad de comentarles más sobre esta iniciativa que ya lleva dos años y medio, ya vamos para 3 años. Súper bien. Entonces, pues los invitamos a todos a que hagan preguntas en el chat. Vamos a estar hablando sobre todo de corrección de estilo, que es en lo que Nesli es muy experta. Y bueno, entonces creo que una primera pregunta va a ser con el grupo de Facebook. Y es, ¿qué tipo de personas pueden estar en vacantes y oportunidades laborales en la industria Bueno, editorial colombiana? listo. Bueno, les cuento un poco sobre el grupo antes de responderte la pregunta. Este grupo nació exactamente en enero del 2019, o sea, fue antes de la pandemia. Básicamente este grupo yo ya lo tenía pensado, pero bueno, digamos que a la hora de uno crear un grupo, uno piensa muchas cosas, cómo lo va a administrar, cómo lo voy a animar, cómo se va a tener el tiempo, bueno, una cantidad de cosas, pero pues finalmente la idea se cristalizó en enero de 2019. Eh, Realmente es una comunidad muy grande, es una comunidad profesional bastante potente. En este momento somos alrededor de 2.000 miembros, exactamente 2.041 miembros de toda Colombia. El grupo admite tanto colombianos, ya sea que estén ubicados en Colombia o en el extranjero, como, digamos, extranjeros radicados en Colombia, por lo que las oportunidades se concentran solo en este país. Admitimos personas dedicadas a la industria editorial, excepto autores, ¿sí? Para los autores, digamos que hay otros grupos en Facebook. Aquí estamos enfocados en los profesionales de la cadena del libro. Entonces tenemos editores, correctores, traductores, bibliotecarios, libreros, promotores de lectura. Tenemos, sé que se me están escapando algunos diagramadores, diseñadores, ilustradores también. Y estudiantes de últimos semestres, bueno, no necesariamente de últimos semestres, pero sí estudiantes universitarios que estén haciendo algún estudio con este enfoque editorial. ¿Y cómo funciona la página? O sea, digamos que el título o el nombre de la página cuenta mucho, Uh -huh. pero ¿cómo funciona? O sea, ¿se postea algo y la gente se postula o se intercambian servicios o cómo es? Vale. Bueno, digamos que una de las reglas del grupo es, todos estamos buscando trabajo, ¿cierto? O queremos conseguir nuevos clientes. Bueno, la cosa es que al compartir esta necesidad, pues sería, digamos, un poco irrelevante que todos dijéramos, hey, quiero, digamos, estoy buscando nuevos clientes, quiero trabajar, porque todos tenemos la necesidad. Entonces el grupo está enfocado es en compartir vacantes, ¿sí? Al principio recuerdo que
pues obviamente al uno crear el grupo es quien lo alimenta, ¿sí? Entonces recuerdo esa labor semanalmente de buscar vacantes para ir motivando a la gente a que ella fuese ella misma la que publicara alguna vacante. Y la cosa es que en estos 2 años y medio así ha sido. O sea, poco a poco los miembros han empezado a colaborar. También, por ejemplo, como hay algunas páginas o empresas o editoriales que están dentro del grupo, entonces publican directamente, ¿sí? En el grupo de Facebook cuando requieren algún profesional. Antes el grupo estaba dedicado solo a vacantes, pero debido a que hay formación, debido a que hay oportunidades, becas, proyectos, entonces por eso se cambió o se amplió más bien el nombre del grupo y ya es vacantes y oportunidades, porque también publicamos lo que les digo, actividades de formación, eventos de interés, no sé, sí, ferias, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la industria del libro, lo publicamos allí. Y el grupo, bueno, tiene una dinámica excelente porque no, digamos que los comentarios y toda la interacción que se da alrededor de las publicaciones es bastante constructiva. Se ha creado una comunidad muy bonita y muy fuerte. Bueno, y eso te va a preguntar, ¿si hay oportunidades? O sea, ¿tú sí, qué lo ves? Sí, o sea, hay muchas porque uno a veces dice, pero uno sí encuentra trabajo. Lo mismo que le pasa a uno cuando le dicen, ¿usted es traductor? ¿Quién traduce? ¿Qué es eso? Sí. Bueno, lo que pasa es que creo yo que antes de que ese grupo existiera, realmente las oportunidades estaban por allí, ¿sí? Y esa era la sensación que yo tenía. O sea, yo vivo en Cali, soy de Cali, y hay una realidad que hay que aceptar y es que la mayoría de las vacantes están en Bogotá. Con la pandemia, ya ahora se habla de trabajar en remoto, pero yo aún sigo viendo muchas vacantes en Bogotá. Algunas veces salen en Cali, en Medellín, en otras ciudades, pero digamos la mayoría se concentra en Bogotá y de hecho la mayoría de los miembros del grupo pues están radicados en Bogotá, porque no necesariamente son de Bogotá. Entonces, me pasaba que cuando yo buscaba trabajo, yo veía algunas vacantes y decía, yo no puedo aplicar porque no estoy en esa ciudad o no quiero estar en esa ciudad o no tengo esa experticia, pero seguramente alguien sí podría tenerla. Y no tenía como dónde poder compartir porque a mí me gusta mucho compartir. Entonces, como que me limitaba a mis amigos profesionales, pues, colegas, correctores o así, pero hasta allí. Y creo que el grupo ha posibilitado poder reunir todas esas oportunidades en un solo lugar, ¿sí? O sea, tenemos LinkedIn, Computrabajo, el empleo, vacantes que salen, digamos, lo que les digo, como que algunas empresas o personas ya saben del grupo y preguntan directamente en el grupo porque saben que pueden conseguir a alguien allí. O incluso se pueden crear alianzas, ¿sí? Como por ejemplo entre Swap Translators y yo, que pasó esa feliz coincidencia y pudimos crear nuestro curso de ortotipografía. Así también, digamos, se han podido gestar proyectos dentro del grupo por afinidad, por ciudad, bueno, en fin, creo que ha habido un antes y un después, realmente. Nesli, mira que tenemos una pregunta ya en el chat de ¿Sí? María Luisa Macías y María Luisa ¿Sí? nos dice, pues nos saluda, hola, una pregunta, ¿en Colombia como tal existe una asociación de editores que regule, por ejemplo, tarifas y ofrezca eventos de formación a sus miembros? ¿Ustedes hacen tal vez publicaciones al respecto o tienen información? Vale. Bueno, pues realmente asociación de editores no la hay. Hay asociación de correctores, hay asociación de traductores, incluso creo que hay una de diseñadores y hay también asociaciones de editoriales. Por ejemplo, está ACEUC, que es la de editoriales universitarias, creo que hay otra asociación de editoriales independientes, pero no hay de editores, no la hay. Yo también tenía una pregunta y era que ahorita nos decías que el grupo está limitado a
a colombianos por fuera o extranjeros radicados en Colombia. Pero pues mucho, y esto lo hemos hablado bastante en contexto, que el networking es supremamente importante, pero muchas veces también le falta al profesional abrirse un poco al mundo. Y ahorita también nos decías que habían editoriales que hacían parte de tu grupo. ¿Ustedes reciben editoriales de afuera, o sea, aceptan editoriales de afuera o tratan de invitar editoriales de afuera? Pues ahorita con lo de la pandemia lo mismo, tal vez sea mucho más fácil trabajar desde acá y pues con la tasa de cambio, pues somos bien competitivos. Sí han tenido como empresas de afuera que entren al grupo y traten de también buscar servicios acá en Colombia. Vale, pues mira, hace poco sí estuvimos contactando con empresas, con editoriales nacionales. Les hicimos la invitación para que participaran en el grupo y también, digamos, se ha intentado como mover a través de algunas cuentas que tienen que ver con búsqueda de empleo y tal. De hecho, hace poco nos contactamos con una cuenta en Instagram que es de una chica que es abogada y se llama Job Tips. ¿Sí? Hay mucha gente que la sigue a ella, que busca empleo, digamos que de cualquier sector. Entonces nos contactamos con ella, le comentamos la idea y ella ese día hizo una publicación sobre el grupo de vacantes y llegaron muchísimas personas. Eso sí, somos muy rigurosos, sí, pero antes de comentar esa parte de la admisión, contestando a tu pregunta, digamos que hemos concentrado los esfuerzos primero en las editoriales nacionales, ¿sí? Como priorizando el tema de la localización, pero creo que es una muy buena idea ahorita con la pandemia empezar a pensar en editoriales de otras partes que que quieran reclutar personas de habla hispana, ¿no? Porque también ese es el detalle. Yo tenía una pregunta ahí cuando hablabas de como estos postings y que casi todos en Bogotá, ya con toda la digitalización, obviamente ya conocemos que las herramientas virtuales funcionan, no importa dónde vivas, o sea, no me queda claro por qué siguen pidiendo que el editor esté en tal ciudad o en tal ciudad. Sí, es muy curioso. Mira que hace poco publicamos una vacante en una editorial que está ubicada en Bogotá y pedía esa disponibilidad fija, ¿sí? De 8 a 5 en Bogotá. Y la verdad, pues me sorprendió mucho porque, o sea, yo creo que todos los que trabajamos en la industria editorial sabemos que nuestro trabajo lo podemos hacer en remoto, ¿sí? Lo que es un corrector, un editor, un traductor, simplemente una conexión a Zoom o a Skype para reuniones y ya, porque tu trabajo es muy independiente, es muy autónomo. Entonces, creo que es más como que algunas editoriales son muy tradicionales en su dinámica, o sea, creen que si la persona no está allí, entonces no está trabajando. Creo que las empresas que están más abiertas a contratar gente en remoto son las de tecnología y también por la misma dinámica del sector, es decir, saben que funciona, pero digamos que en lo editorial siento que sí hay como una visión muy conservadora del asunto todavía. Bueno, pues es súper interesante este mundo, ¿no? Es decir, uno no se imagina todo lo que hay y por eso pues te invitamos, Leslie. Y ven, cuéntanos un poco de tu experiencia entonces ya como correctora de estilo. ¿Cómo funciona el tema de la corrección? ¿Qué es una corrección de estilo? ¿Cuál ha sido de pronto como el reto más grande que has tenido? Cuéntanos un poco de eso. Vale. Bueno, pues ya, digamos, mi rol como correctora empezó en el 2010. Estaba muy chiquita todavía, estaba en la universidad y yo no sabía que existía esto, no tenía ni idea. Realmente la propuesta me llegó de un profesor. Siempre cuento la misma historia, pero es así. Y yo lo quiero muchísimo porque él creyó en mí, me dijo, tú escribes muy bien, tú deberías leer este texto y revisarlo, hacer las correcciones. Era un trabajo de grado de comunicación. Entonces, pues yo lo acepté, eh, lo revisé. Obviamente, no me pregunten cuánto cobré, porque nada, o sea,
Yo ahora que reviso esa corrección, ese encargo, digo, mal cobrado. Y bueno, he aprendido muchísimo porque obviamente veo muchas cosas por corregir y eso fue hace ya 11 años, ¿sí? Ya, digamos, todo lo que ha transcurrido desde ese año hasta acá ha sido mucho. Yo estuve trabajando unos 5 o 6 años, como hasta el 2015, digamos, mientras yo estaba en la universidad. Yo tomaba trabajos de corrección, especialmente tesis y trabajos de grado. Y llegó un momento en que cuando salí de la universidad, el primer trabajo que encontré fue como correctora de textos en una agencia de publicidad. Como a mí me gusta mucho la formación y creo que soy una abanderada de la formación, entonces dije, no puedo seguir así, tengo que y quiero profesionalizarme. Y ahí fue donde busqué los cursos, como en Cali, realmente ofertas que en ese tiempo no había y ahora creo que tampoco. Busqué algún curso online y encontré los de Cala muy Cran. Entonces empecé con el curso de corrección profesional, que es más que todo ortotipografía. Y luego, unos años después, hice la de corrección de estilo. Eso, ¿Todo la esto en español, formación. Nesli? Sí, Estamos hablando de sí, español. sí. Sí, por supuesto, por supuesto. Yo hago corrección en español y bueno, digamos que eso fue y también haciendo como cursitos complementarios para especializarme en ciertas cosas, porque ya con el tiempo decidí ir, digamos, cambiando, ¿sí? Haciendo la transición de textos académicos a textos narrativos, periodísticos, ya como otro enfoque. Y entonces, pues empecé a formarme en eso, ¿sí? Digamos que esa ha sido como mi andadura como correctora. Con el tiempo, pues digamos que he adquirido la experiencia en 3 frentes, que es corrección de estilo, ortotipográfica y de pruebas. La de estilo, bueno, la de estilo y la ortotipográfica son complementarias y suelen hacerse en Word. La corrección de pruebas suele hacerse ya sobre el texto diagramado o maquetado en PDF, ¿sí? O incluso puede ser en un programa de diseño. A mí me ha tocado, pero bueno, digamos que tiene sus pros y sus contras porque el programa de diseño, si tú lo sabes manejar, pues no vas a descomponer la maqueta y puedes hacer los cambios tú directamente, porque a veces lo que pasa es que uno deja la observación en el PDF y la persona que tiene que insertar la corrección no lo hace bien, ¿sí? Pero si tú no eres tan diestro con programas de diseño, pues sí es mejor que lo hagas en PDF. Ahora, diferencias entre la corrección de estilo y la ortotipográfica. La primera que se debe hacer es la de estilo. La de estilo, digamos que es la más costosa, la más intensa, porque allí básicamente es que tú lees y si la idea no está clara, entonces, ¿qué es lo que sucede? O sea, ¿por qué no está clara? Entonces, trabajas en el plano gramatical, sintáctico, semántico, pragmático, incluso, es mucho más profunda. Mientras que la ortotipográfica es más de la forma, ¿sí? Entonces, lo que es negrita, cursiva, comillas, cuando uno hace la ortotipográfica se espera que el texto ya esté claro, porque cuando el texto ya está claro, entonces ya sabes dónde aplicar la cursiva, dónde la comilla, dónde las negritas, y si tú lo haces al revés, pues entonces, ¿qué va a pasar? Vas a perder el tiempo, porque si tú pones una cursiva y luego quitas esa palabra, pues has perdido el tiempo. Entonces, primero es la de estilo y luego la ortotipográfica. Nesli, paréntesis ahí en el tema de la estilo. En estilo, entonces podemos decir que cuando te sentás a leer el texto, estamos hablando de ver redundancia, repetición, eso es el estilo. Exactamente. Un Repeticiones, verbo mal, un redundancias. verbo mal conjugado entra ahí, una voz Sí, pasiva mal hecha, un sí, todo lo que subjuntivo tiene que mal ver usado. error en las concordancias verbales, por ejemplo, o artículos, también anacronismos en el caso de de narrativa, de los textos narrativos. Digamos que yo diría que los anacronismos están en la delgada línea que separa a la edición de la corrección,
porque yo no estoy, digamos, proponiendo que se cambie algún evento o algún personaje, sino que es revisar que, por ejemplo, y esto solo se da en la narrativa, o sí, o en los textos periodísticos podría suceder tal vez, que alguna fecha o el nombre de algún personaje no concuerde, que le digamos Carlos y más abajo Pedro, entonces allí hay que tener mucho cuidado. También entra la voz pasiva, o sea, como toda la cuestión gramatical y de contenido va en la corrección de estilo. Pero ustedes como correctores de estilo también entran en esa parte donde esto está bien, pero podría sonar mejor. ¿O no? O sea, como está bien, como está diciendo, cumple todas las reglas, pero eso es como más edición, ¿no? Eso no es tanto corrección de estilo, sino edición. Exacto, porque ¿qué es lo que sucede con la corrección de textos en general? Que todos tenemos nuestra forma de decir las cosas, ¿sí? Y entre más experiencia lectora tengas, pues entonces cuando estás trabajando con un texto, vas a decir, yo lo habría dicho de esta manera y sonaría mejor. Pero tú estás al servicio de un estilo, ¿sí? Que es el estilo del autor. Entonces, si la idea es clara, si está bien construida sintácticamente, o sea, tiene un significado claro, ¿sí? Transparente. Así a ti no te guste, debes dejarlo, porque es su estilo, ¿sí? Ya, como decía tu compañero, si ya modificamos, ya hay esa edición. Y en ese sentido, o estamos fallando como correctores, o si vemos que el texto realmente necesita una edición, pues tenemos que hablar antes con el autor y decirle, mira, o sea, realmente este texto no requiere una corrección, requiere una edición, entonces te propongo esto y esto. Obviamente la tarifa sube, el tiempo va a ser pues más largo, pero es lo que necesita el texto. Entonces, lo aceptas o no lo aceptas y ya con el permiso del autor uno sí puede entrar a hacer ese tipo de cosas como editor, no como corrector. Pregunta. Porque mira que pasan libros, pasa mucho en los libros, ¿no? Que uno lee estas traducciones que pues sabemos que son autores americanos o británicos. Bueno, otra cosa, y estás leyendo el libro y tú dices, uy, no, o sea, ¿para qué Target se escribió? ¿Para español castellano, español de España o español argentino, latinoamericano? Porque hay libros que tú de verdad coges la traducción y dices, no es que esté mal, sino que dices, no, yo no hablo así, y esto no es como si fuera eso que las palabras más hacia el español de España. Entonces, como que esa parte editorial, no sé si ya es la editorial la que te dice, bueno, yo creo que eso es un tema ya de traducción, como que digan al traductor, mira, tradúcemelo que este es el target o acá voy. Pero te preguntaba eso porque pasa con los libros. Entonces uno se yo creo que eso, ¿sabes dónde pasa, Tef? Eso pasa mucho es cuando uno conoce muy bien del tema y es un tema muy específico. Por ejemplo, no sé, yo soy soy super tech savvy y se hizo la traducción de un texto técnico de tal y no lo hizo una persona especializada. Entonces uno logra identificar eso de, no, así no se llama, o cuando traducen cosas que no normalmente se traducen. No sé, un publicista que lee un libro en español traducido del inglés y cambian la palabra, no sé, below the line por abajo de la línea, ¿sí me entiendes? Entonces... o sea, ya el editor, ya el corrector de estilo y no tuvo nada que ver porque es lo que dice Nestlé. Yo pues edición no voy a hacer, ¿no? Yo estoy haciendo cierta corrección y si este traductor pues tradujo ese texto así editorialmente o lo que sea, yo ya ahí no me meto, por así decirlo. Sí, es que, a ver, la cuestión con las editoriales, digamos que yo no he colaborado tanto con editoriales aún, pero lo que entiendo es que primero, o sea, editoriales comerciales me refiero, ¿no? Porque sí he trabajado en editoriales universitarias, pero yo creo que todas tienen en común algo, y es poco personal, plazos ajustados, ¿sí? Entonces, a veces, una sola persona termina haciendo muchas cosas. Dos, no tiene el tiempo para hacer varias lecturas,
¿sí? Sino que, por ejemplo, digamos, yo hice la corrección, se lo envié al autor para que lo revise, pero resulta que el autor, no sé, se demora o lo que sea, y es que tenemos que mandarlo a diagramación ya. Entonces, yo lo recibo, trato de hacer pues los ajustes como pueda, pero si tengo alguna duda ya no me da el tiempo de volverle a preguntar al autor, o peor, me dicen, mándame el texto así como lo manda el autor, y resulta que el autor no es un profesional de la lengua, entonces por querer ajustar algunas cosas ha metido mal el dedo y ha generado nuevas erratas. Entonces, es como, son esas las dificultades, realmente la falta de personal, porque con el grupo de Facebook sabemos que hay muchísima gente muy buena en muchas áreas, o sea, los profesionales están. El problema son los presupuestos, el problema son los tiempos, y también me da la impresión un poco de como que creen que se puede prescindir de algunas personas sin que se dé cuenta el lector. Y a mí me pasó una vez que leí una biografía de una editorial muy importante, la cual no voy a mencionar, pero yo leí esa biografía y la verdad yo, o sea, me dio rabia como correctora, pero también con la persona que estaban reseñando en esa biografía. Yo decía, es su primer libro, o sea, a lo mejor él no ha notado nada de lo que yo he notado, pero no fueron cuidadosos con la edición. O sea, prácticamente cogieron la entrevista o las entrevistas que le hicieron, las volcaron allí, la transcripción, y ya, eso fue todo lo que hicieron. Y tiene el sello de la editorial y todo, obviamente, pues son superventas, pero la edición dejaba mucho que desear, la redacción. O sea, yo creo que si hubiera posteado eso en redes sociales, mejor dicho, horrible. O sea, de tal forma que cualquier persona que no esté en este medio lo hubiera notado. Pues la verdad, o sea, en ese caso de ese libro, yo creería que sí, porque sí. es que la narración era muy oral, ¿sabes? Faltaban muchos signos de puntuación, muchos. Era muy evidente, mucho. O sea, uno puede clasificar como el grado, ¿no? Entonces, Sí. bueno, tuvo unos errores, más o menos, pero ese, o sea, en triage rojo, estaba en el primero, o sea, era Y terrible. además que cuando uno habla siente que está hablando bien y que está siendo coherente y que está haciendo las pausas y ya cuando uno va a transcribir, como yo he hecho un par de transcripciones, Sí. dice, uno duda mucho, incluso las personas más versadas y estudiadas y que hablan súper bonito y uno las escucha y se escuchan súper bonito, pero al transcribirlas son un mundo Claro. totalmente diferente y toca de todas maneras ajustar cierto tipo de Es cosas para que que mira suene que yo realmente bien. siento que Sí. que acá en Colombia está todavía muy subvalorado el trabajo de los correctores de estilo, porque a nosotros como traductores nos llegan trabajos que en teoría son súper importantes con una redacción terrible. Entonces, y grandes empresas haciendo esto. Entonces uno dice, ¿por qué no contrataste un corrector de estilo? Porque esto lo estás haciendo en español anyway y nos lo estás pasando para la respectiva traducción y es increíble, es súper subvalorado. Entonces no sé si ustedes como asociación, como grupo, están tratando de salir, like to go out there y como posicionar la profesión, o sea, eso que ustedes hacen, que por eso creamos contexto y por eso nosotros aquí peleamos mucho el tema del traductor, del intérprete, y también están los correctores de estilo, porque si vemos que empresas muy grandes, sus textos o lo que sacan no está dentro de su presupuesto esta corrección de estilo. ¿Ustedes saben eso por qué pasa? ¿Ya lo saben? Y si ya lo saben, como asociación, ¿hacen algo? O sea, ¿algún plan para que no se siga subvalorando? Vale. Bueno, yo ahora entonces voy a hablarte más desde mi experiencia como miembro de Correcta, que es la Asociación Colombiana de Correctores de Estilo. Correcta ya existía hace varios años, pero en 2015, 2016, digamos que resurgió y empezó a moverse mucho más. Yo me vinculé en 2016. Yo siento que la labor de Correcta ha sido bien grande. O sea, antes de Correcta era más triste el panorama, ¿sí? Siento que, a ver, cuando uno crea comunidad,
se vuelve más fuerte, ¿sí? La profesión o el gremio que se esté, digamos, defendiendo. Entonces, por ejemplo, con el grupo de Facebook, siento que ya la parte editorial, el sector editorial, como que ya nos podemos consultar, podemos, no sé, sacar alguna iniciativa en caso de que algo nos indigne. En el caso de la sociedad de Correcta, también siento que, digamos, ha, con su gestión ha hecho que varias personas, primero, visibilizar nuestra labor como correctores, porque antes me pasaba mucho que yo decía que era correctora y la gente pensaba que era otra cosa, correctora, no sé, de estilo, entonces decían, ¿cómo así? ¿La moda, la postura o de qué me estás hablando? Y yo, no, entonces me tocaba explicarles qué era, y luego dije, ya no voy a decir correctora de estilo, sino correctora de textos, para que entiendan, entonces mejor. Pero Correcta ha permitido que algunas empresas, editoriales, instituciones, como que, hey, sepan que ese es un paso importante porque creo que lo que pasa con la corrección se equipara con lo que sucede con la enseñanza del español como lengua extranjera. Y es que como soy nativo, entonces te puedo enseñar español y te puedo corregir el texto, pero no, son profesiones para las cuales hay que, o sea, quienes las desempeñamos nos formamos, vamos a eventos relacionados, porque formarse no es solo hacer cursos, sino que son una cantidad de cosas, es leer, es ir a eventos, congresos, jornadas, bueno, en fin. Y la cosa es que correcta, correcta sí ayuda a visibilizarnos. ¿Qué falta? Sí, falta bastante. Yo creo que allí está la diferencia entre los correctores y los traductores. Como los traductores tienen la competencia de una lengua extranjera, digamos que la gente respeta más la profesión, ¿sí? Porque no todo el mundo sabe una lengua extranjera. Mientras que la corrección es que yo tengo un nivel más alto que tú, digamos un C1, pero pues, a ver, yo también hablo español, yo también puedo revisar ese texto, pero no, porque a pesar de que seamos hablantes nativos, no todos tenemos la competencia C2 y es así, ¿sí? Entonces, creo que se han hecho muchas cosas. El año pasado se creó Redacte, que es la red de asociaciones de correctores de textos en español, que reúne a asociaciones de España, México, toda Latinoamérica, y apenas nació y ya se están haciendo muchas cosas. Siento que todas esas iniciativas no están cayendo en un, ¿cómo se dice? Digamos, en saco roto. Ajá, sino que están muy recientes, pero sí siento que ha habido un movimiento, un reconocimiento. O sea, nos llegan, por ejemplo, ofertas de trabajo a través de la asociación. Eso quiere decir que hay gente que ya, o sea, lo ve importante, ¿sí? Empresas o personas particulares. También, digamos, los congresos o los encuentros de correctores. Ya ahora hay más formación para correctores. Entonces, sí, hay un movimiento, tal vez no tan rápido como quisiéramos, pero ahí vamos, ahí vamos. Ven, y uno cómo puede lograr educar al cliente, cómo decirle, venga, es que es necesario de verdad hacer esto. Digamos que a nosotros los traductores, así que a veces a regañadientes, no lo creas, nosotros también sufrimos mucho con eso. A regañadientes es como, pues traduzca eso, porque ¿qué más hacemos? Así pasa. Pero yo me imagino que es mucho peor con la corrección de estilo, como eso está ahí bien escrito, pero ¿cómo educar? Sí, mira que con la corrección pasa que te dicen, no, el texto está bien escrito, solo necesito una corrección ortotipográfica. Una revisadita. Una revisadita. Sencillo. Nada más porque sencillo, yo escribo bien. Entonces yo les digo, ok, mándame el texto. Entonces cuando yo lo reviso me doy cuenta de que si es verdad o no. Si es verdad, entonces yo digo, ok, o sea, se puede hacer, digamos que a mí me gusta trabajar con varios niveles de corrección de estilo, eso es algo que yo hago particularmente, porque es verdad que hay textos que llegan graves, hay otros que no tanto. Entonces, sí, total. Entonces, todos, digamos, a todos yo les hago corrección ortotipográfica, pero ya la de estilo varía. Entonces, si es un texto muy bien escrito, yo hago una corrección de estilo, digamos, básica, que es pulir, o sea, gramática, sobre todo gramática y
Sí, ideas, digamos, inconclusas, cuando a veces pasa que tú estás leyendo y la persona como que en ese momento se fue y entonces siguió escribiendo y esa idea quedó allí, como cosas muy evidentes. Sí, o sea, esa sería como la básica, la intermedia, repeticiones, redundancias, bueno, ya es un poquito más profunda, y ya la avanzada ya es cuando el texto realmente hay que meterle mano sin pasar a edición, ¿no? Porque ya ese es otro trabajo. Entonces, repíteme la pregunta, por favor, que me perdí por un momento. ¿Cómo educar al cliente para Eso, que sea consciente listo. que sí hay que hacerle Sí. la corrección? Entonces, estaba comentando esto porque entonces tú lees el texto y le dices, no, mira, o sea, realmente esto necesita una corrección de estilo y una ortotipográfica. Yo soy muy de explicar, entonces, ya sea que le mande un correo explicándole, mira, la corrección de estilo es esto, la corrección ortotipográfica es esto, y tu texto necesita ambas. Entonces, es como, hay autores, especialmente los que son nuevos en esto. Cuando digo nuevos, estoy pensando en escritores independientes y que están empezando, que tienen su primera novela o libro de cuentos, y realmente llegan, y hay muchos que llegan con esa pena un poco y le dicen a uno, discúlpenme, es que no, es la primera vez que voy a contratar un servicio de estos y quisiera que me explicara. Entonces uno, bueno, con toda la amabilidad les explica. A veces me llegan los textos y yo digo, no, esto no requiere corrección, sino edición de mesa. Entonces creo que para uno poder educar al cliente, primero debe tener uno claras las diferencias. Y a veces sucede que mis colegas no tienen claras las diferencias. Entonces uno, por ejemplo, me pasó que uno eh, solicité, pregunté en el grupo quiénes hacían edición de mesa y hubo alguien que pensaba que me estaba refiriendo a corrección de textos. Entonces, cuando contestó, yo le respondí, mira, gracias, pero la corrección es esto, la edición de mesa es esto. Entonces, pues no, yo necesito aquí un editor de mesa. ¿Qué es la edición Entonces, de mesa? la edición de Esa era mesa, mi pregunta. vale, la edición de mesa es la persona que trabaja hombro a hombro con el autor. Sí, me Es el imaginé. que ya es como el coautor, yo lo defino así. ¿Por qué? Porque es el que se puede tomar el atrevimiento de decirte, mira, este capítulo hay que moverlo al final. Este personaje no funciona. Es mucho más Este profundo. párrafo, claro, es mucho más profundo y es un acompañamiento, ¿sí? O sea, la Y tú corrección, haces eso. Es como el sí, productor de un Y hay libro. derechos. O como cuando se trabajan los guiones de Un películas, que productor, casi sí, siempre son claro. en dupla, los guiones de películas. sí, exactamente, porque es que Hasta luego. la edición es un trabajo mucho más profundo, por eso es más costoso. Y, por ejemplo, en mi caso, yo hago edición de mesa, pero no lo hago con textos narrativos. Es como la excepción, porque los textos narrativos requieren un tratamiento especial. Entonces, digamos que en corrección lo puedo hacer, pero ya edición de textos literarios, ¿sí? Narrativos de ficción, no, porque es mejor que sea una persona que ya tiene la experiencia también de escritura, que tenga unas nociones claras de narratología, de, bueno, todo lo que implica escribir una novela o cuento, ¿Y ¿sí? hay derechos de autor también para el editor de mesa? No, ¿No? O sea, grave. porque él está trabajando sobre los textos Ya del, creadas. claro, eso es muy importante. Porque si él está creando los textos, pues ya sabemos que eso no es edición, sino que sería escritura fantasma, ¿no? Ghostwriter, que ya eso es otro asunto, que de todas maneras, cuando tú trabajas de esa manera, eres consciente de que los derechos de autor siguen perteneciendo a la persona que te contrató. Para dejar eso claro, hay que hacer un contrato desde el principio, porque bueno, para evitarse problemas. ¿Sí? Que después tú estés escribiéndolo y digas, no, yo lo quiero, es mío. No, tienes que Lili reconocer que Vanilli. fue. Total, lo que hemos hablado Es acá. Lili Vanilli. Sí, Yo me quedo con el niño, no lo den otro. Entonces, sí, hay que ser muy claro en eso, pero los derechos de autor serían de, claro, de quien lo contrató, en el caso de la escritura fantasma, o pues de quien lo escribió, en el caso de que seas editor o corrector.
Y una pregunta ahí de pronto un poquito más específica. Sentimos, y yo creo que lo podemos estar de acuerdo, Estefanía, John y yo, que las cosas o los clientes que nosotros normalmente tenemos, ninguno pide corrección de estilo. Sí, a mí o a nosotros con Estefanía nunca nos ha llegado un cliente que nos diga, mire, necesito que me traduzca esto, pero antes de que lo traduzca, ¿usted tiene corrección de estilo para que antes le haga corrección de estilo o tiene alguien que nunca? No, pues por eso decía, el cliente llega es como, pues tocó traducirlo, o sea, no tengo más. Exacto. Y voy a la corrección, pero uno de traductor es el que sufre. Claro, Sí. Alguna vez una persona uno de mis clientes, pues era un cliente grande y era uno de los que trabajaba ahí, me dijo, es que si usted le dan basura, usted traduce basura. O sea, y es cierto, o sea, si uno le dan un texto mal escrito, sí, el original viene así. ¿De dónde me agarro yo para hacer algo bien hecho? ¿Sí me entiendes? Y eso a veces tampoco lo entiende el cliente. Entonces, esa introducción para preguntarte, obviamente la mayor cantidad de trabajo vendrá de la industria editorial, pero ¿qué otras industrias ya se están empezando a meter a escribir bien sus textos? Vale. Bueno, pues recientemente yo soy bien curiosa, entonces he estado indagando al respecto y sé que ahora hay un movimiento muy fuerte relacionado con lo que es el lenguaje claro, ¿sí? ¿Qué es el lenguaje claro? Es que las comunicaciones, sobre todo de estos sectores que suelen escribir tan enredado y que tienen contacto directo con los ciudadanos, puedan transmitir la información de manera mucho más clara. Estamos hablando de la administración, textos judiciales, como leyes, decretos, y bueno, sí, o sea, como estamos hablando de instituciones del Estado, ¿sí? Que son las que suelen escribir más enredado, y yo no creo que esté diciendo algo que no deba decir, porque es la realidad. Entonces, estos profesionales de lenguaje claro lo que buscan es ser como los mediadores entre estas instituciones y los ciudadanos y empezar a adecuar estos textos, pues adaptarlos para que se entiendan mucho mejor. Yo estuve buscando aquí en Colombia y encontré que hay un departamento, ¿cómo es? Una dirección, no recuerdo, que tiene que ver con lenguaje claro. Lo que pasa es que el tema no es como muy todavía aquí, no es muy fuerte, pero por ejemplo en España ya se ha empezado a trabajar más al respecto. Entonces, digamos que por ese lado del lenguaje claro hay una nueva salida laboral y ligado a eso hay otra que también descubrí recientemente y me parece muy interesante, que tiene que ver con el UX Writing, que es la escritura relacionada con la accesibilidad. Sí, o sea, es un poco parecida, lo que pasa es que el contexto del UX Writing es más digital. Entonces son sitios web, sitios web, apps, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con la tecnología. Entonces es pensar cómo el usuario y cómo entendería mejor la información, ¿no? Los botones, menús, todo este tipo de cosas. Entonces, pensando ya más como en la nueva era, serían como estas dos salidas. Ahora, en edición y corrección, pues usualmente pensamos en editoriales comerciales. Digamos que cuando yo empecé, yo solo veía eso, o sea, yo pensaba que solo necesitaban correctores allí, pero la realidad es que también, bueno, en las universidades, en las editoriales universitarias, en ONG, sí, también, en empresas, la industria farmacéutica también sé que para prospectos y todo este tipo de cosas también. Los audiolibros, hay correctores para audiolibros, digamos que no he explorado mucho, pero sé que por allí hay trabajo también. ¿Sabe qué me hiciste acordar, Nelly? Perdona que te interrumpa. Nosotros en el curso de ortotipografía teníamos a una correctora ella es de Redacte, ¿verdad? ASAP Radicales. Que sí, yo decía, ¿y esta mujer para qué se metió a esto? Si es una dura. Pues ya sé por qué se metió, porque hacíamos la comparación entre español e inglés. Listo, chévere. Sí. Pero ella es correctora de Google para España,
si no era mal para España, para toda Europa, pero también hacía corrección de estilo para los comunicados de las empresas, ¿no? De las galletas para Navidad, de no sé qué, para Sí, ella la campaña publicitaria, tenía, unos clientes buenísimos. sí, Y yo decía, pues creo que se mueve mucho más allá en Europa este tema que aquí en Colombia, sí, pero hay mucha aquí salida. hay muchas salidas. Lo que pasa es que aquí en Colombia yo siento que se ha concentrado en lo que son editoriales universitarias. O sea, de hecho, las vacantes, yo me atrevería a decir, las que más salen son de editoriales universitarias, buscando editores, correctores o traductores, pero la verdad es que hay mucho más, O sea, la empresa muchísimo más. privada no le está parando bolas a esto. Sí, es que, bueno, ya es como, yo creo que es cuestión de presupuesto, por un lado, por otro lado es desconocimiento. Y por el otro lado, que no me gusta tanto, pero es así, desinterés. También podría ser como, Yo esto no también es estoy de acuerdo. necesario. Pero, por ejemplo, en estudios de lenguaje claro, se ha podido establecer que cuando se ha mejorado la forma de escribir, ¿sí? Ciertos anuncios, publicidad o lo que sea, uno, te evitas que el cliente o el cliente potencial no entienda y te pregunte o decline hacer la compra, ¿sí? Porque eso puede pasar. O, bueno, eso era. O sea, que al final no entienda tu mensaje, te pregunte, eso es tiempo que de pronto el personal de servicio al cliente podría dedicárselo a otras personas. Dos, que al final diga, no, sabe que yo no le entiendo nada, no quiero comprar nada. El caso que ponían en esos estudios era el del Banco BBVA en España. Recuerdo que decían que cuando ellos empezaron a aplicar esto del lenguaje claro, la confianza y la credibilidad de las personas aumentó y más, sí, obtuvieron nuevos clientes. Sí, hubo más personas que crearon cuenta con el banco, porque al haber un texto claro, pues entonces la gente siente esa transparencia, siente esa claridad en la información y creo que a las empresas les hace falta como pensar en esas cosas, o sea, el impacto del lenguaje va más allá de una tilde o un punto, sino que es la reputación. O sea, creo que hay, falta un proceso de concienciación de parte de las empresas, de que tan importante es tener un profesional eh, del idioma No, en sus y que equipos. además de eso, yo creo que es culpa también de nosotros, o sea, de nosotros y hablo de la masa, que no utilizamos bien el lenguaje, ¿sí? Cómo escribimos, incluso para cosas de lo que tú decías, redes sociales, si hubiera puesto una vaina en redes sociales, o sea, nada más le da a uno como miedo cuando está en este tipo de grupos, pero va y postea otra cosa, entonces no le importa a uno mucho, o la gente tiende a pasar por alto muchas cosas, pero para mí, por ejemplo, si una empresa me escribe mal, y eso lo hemos hablado mucho con Estefanía, y a veces nos da como dolor de estómago cuando se nos va algo mal en una presentación. Eh, y es como ese descuido de la gente también. Y pues las empresas también dicen, pues si a la gente no le importa, yo por qué me voy a poner a, a meterle plata a eso. Pero para mí eso es como vender, ir a una entrevista con los zapatos rotos, ¿sí? O sea, es tan Sí, tenaz como, o como ir con un pedacito de ensalada en el diente y, a una entrevista con sí, alguien. es que yo creo que pasa algo y es que ahora la cantidad de textos que se emiten es impresionante. O sea, no es como antes que, por ejemplo, se publicaban unos libros y la edición era muy cuidada porque digamos que se concentraba esa actividad en ciertas empresas o editoriales, ¿no? Ahora todos escribimos, o sea, todos podemos crear un blog, todos podemos tener una página de Facebook. Entonces, la cantidad de información es tan impresionante que cómo compites con el tiempo. Entonces, si yo lo publico primero, voy a poder llegar, bueno, no sé, más rápido, lo que sea, que tú, ¿sí? Que eres mi competencia. Entonces, es lo que les digo del eterno problema del tiempo. O sea, creo que es la dinámica de este mundo ahora, que es el que hace que pensando más en la inmediatez, descuidemos la calidad de nuestros textos, ¿sí? Pero si realmente
creo que es una cuestión como de prioridades, o sea, prefiero yo escribir textos como sea, pero rápidos, entonces pues el tipo de cliente, pues bueno, será de un estilo, o me pienso mejor mis textos, contrato un corrector, emito mensajes más claros, tal vez con menos frecuencia, bueno, no sé, pero entonces también a qué tipo de cliente le estoy apuntando. ¿Sí? O sea, con textos más cuidados, pues el tipo de cliente va a ser diferente. Entonces creo que ahí también va es que las empresas sobre todo piensen en Vean el valor en a eso. quién quieren llegar y cómo quieren transmitir su mensaje, cómo quieren ser percibidos. Por ejemplo, lo que les decía del Banco BBVA, o sea, cómo mejoró su reputación al prestarle atención a los textos, ¿sí? Entonces no es algo menor, pero creo que gran parte del problema se debe a esa explosión de textos por doquier y esa competencia de la visibilidad. ¿Sí? Y además también no solamente la cantidad, sino también pienso yo como es que se me escapa la palabra, pero sí, como que bueno, y no lo podemos vender, ¿no? Ese también es un problema grande para las personas que la traducción y la corrección y la escritura también es un arte y muchas veces nos queda súper difícil cuantificarlo, ¿no? Como decir, mire, si usted hace esto, mire, sus clientes pueden tener una respuesta de tanto y eso puede incrementar sus ventas o su Y eso whatever en tanto. eso que estás diciendo, Sergio, y no lo hemos nombrado acá porque es que Nestlé está con perfil bajo. Su merced está haciendo algo de marca personal por allí, ¿no? Yo la he visto muy activa en redes con marca personal. Cuéntanos algo de eso, de Vale. cómo vendes, de eso, ¿no? Pues de lo que está diciendo Sergio, cómo Vale. vendemos la cosa, pues. Bueno, lo que pasa es que pues yo he notado que se habla mucho de la actividad de la corrección. Entonces te ofrecen pues formación de cómo ser corrector, pero muy poco se habla de la actividad de la corrección como actividad profesional, ¿sí? Entonces pasa que muchas veces creemos que solo podemos ser editores o correctores, pero hay más opciones, ¿sí? No solo en especialidades, sino también en otros nichos, ¿sí? En los cuales puedes llegar u otras actividades que puedes desempeñar. Entonces, se me ocurrió eso por un lado, digamos, esa fue una de las razones. La otra fue que en el grupo de vacantes y oportunidades hay muchos estudiantes universitarios que están interesados en empezar pues su camino también como editores o correctores o tal, pero no tienen aún una marca profesional o no saben cómo diferenciarse del resto. Y pues viendo esas dos cosas, yo creé hace un mes, y de hecho pues lancé la primera edición, la cual pues bueno fue un éxito, las participantes quedaron muy contentas. Es un seminario taller sobre marca profesional y búsqueda de empleo para profesionales de la industria editorial. Ahí trabajamos lo que es marca profesional, pero pensada desde el cero, o sea, como no es quiero ser editor o corrector así a ciegas, sino como, bueno, eso es lo que realmente a ti te llena, porque hay otras opciones que podrías contemplar y tal vez por desconocimiento no las has contemplado. Entonces, por un lado es eso, marca profesional, luego ya lo que es la presencia en Internet, específicamente sitio web y redes sociales. Entonces es como buenas prácticas, opciones para crear sitios web, qué debe tener, redes sociales, qué tipo de información publicar, si tengo que estar en todas o tener unas cuantas. Y luego al final se aborda lo que es hoja de vida y búsqueda de empleo. O sea, esto no es digámoslo así, como es o sea, yo no soy experta en recursos humanos ni nada de eso, no soy consultora en esa área, sino que el seminario está construido con base en mis experiencias, en mis lecturas, en mis formaciones, porque a mí me ha gustado siempre mucho ese tema de la marca profesional. Entonces es como expandir el horizonte para aquellas personas que de pronto no saben por dónde empezar o no se han planteado algunas cuestiones
como que ese sea el punto de partida para que mejoren su hoja de vida, para que sepan dónde más pueden buscar trabajo o en qué otras cosas pueden trabajar, ese tipo de cosas. Entonces, pues la primera edición se dio en septiembre y bueno, próximamente podríamos crear una segunda edición, si así lo quisieran. ¿Dónde Por te puede supuesto que encontrar la gente? ¿Cómo son tus redes sociales, forma de contactarte? Todo esto que nos estás contando, ¿dónde está? Vale, bueno, en mi sitio web que es nesliembello.com pueden encontrar toda la información sobre mí, mis servicios y hay una pestañita que es formación. Ahí pueden encontrar este seminario taller del que les estoy hablando, toda la información. Pues ahora no hay nuevas fechas, pero podría crearse una segunda edición para noviembre. Eso por un lado. También tengo Instagram. Estoy en Instagram como @nesliembello. Digamos que esa es mi marca profesional. Y en LinkedIn también estoy como Nesli Melissa Bello, Nesli M. Bello. Estoy en esas tres partes. Ahí me pueden contactar. Súper, para Claro que todos que te sí. sigamos, todas las personas que estén interesadas, todas las personas que nos ven ahorita mismo o nos van a ver más adelante en diferido, pues que si están interesados, bueno, todos aquellos que están estudiando, porque me imagino que ustedes también y desde Correcta y las otras asociaciones, pues también es pendiente de los que vienen, ¿no? Detrás. Los jóvenes que están Claro, estudiando esto, por todos supuesto los que que sí. ya nos están siguiendo como que en esta carrera, pues que las cosas sean diferente también y mucho mejor, ¿no? Para todo este tema de la corrección de estilo. Sí, y algo que de pronto quisiera que tuvieran en cuenta, digamos que les quedara de esta conversación, es que cuando llegue un cliente, siempre explicarle, porque a lo mejor, o sea, no pensemos que él tal vez, no sé, nos pide solo corrección ortotipográfica, o sea, como que no pensemos lo peor, que este cliente es un soberbio y solo me pregunta por esto específicamente, sino que antes veámoslo como alguien que no sabe, ¿sí? Y expliquémosle, porque así es como podemos contribuir a que la profesión sea reconocida como traductores, correctores, editores. Claro. Y lo digo porque me pasa, o sea, yo les explico a mis clientes o les digo, mira, esto requiere una edición o una corrección, te puedo ayudar, no te puedo ayudar, pero te tengo a la persona y te explico qué es para que sepas, ¿sí? Y también para que tú, si no te están ofreciendo lo mismo, pues puedas tener un punto de referencia. Exactamente, Nos entonces hay que contabas formar. también, que aquí tengo a John, nos contabas también en backstage de un curso. Entonces cuéntanos sobre el curso con Sí, Juan, lo que se viene, fechas, dónde la gente puede encontrar este curso, todo. claro que sí. Bueno, este curso es de ortotipografía comparativa español-inglés. Lo creamos entre Swap Translators con John y yo. Yo me encargo de la parte de ortotipografía en español y John de ortotipografía en inglés, en lo cual es un experto. Ya dimos la primera edición del curso, eso fue en ¿Como en junio, agosto? ¿Julio, como agosto? entre junio y agosto Sí, fue junio, la agosto. primera edición. Bueno, básicamente es todo lo que tiene que ver con ortotipografía en español, lo que les decía, negritas, cursivas, los diferentes tipos de comilla, operadores aritméticos, o sea, vamos a ver cada uno de estos elementos ortotipográficos, pero no solo eso, sino que también los vamos a ver en inglés, porque a veces pasa que trabajamos con ambas lenguas o, por ejemplo, en mi caso, que he corregido textos de personas que hablan español, pero que como viven en países de habla hispana, de habla inglesa, entonces se les han pegado cosas pues de esa lengua y así quedan en sus escritos, entonces es como poder diferenciar y poder hacer las correcciones adecuadas. Entonces se ve ortotipografía en español, en inglés, pero se compara porque hay muchas diferencias, pero también hay similitudes, ¿sí? Entonces, bueno, la primera edición fue todo un éxito y esperamos comenzar pronto la segunda. La tenemos planificada para la próxima semana, empezar el próximo miércoles.
¿Ya? ¿Tan Así rápido? que sí, así rápido. rápido, porque es que la formación no da espera. O sea que estamos hablando la semana del 14 de octubre. Esto es 13 de octubre, si no estoy 13. mal, el próximo 13 de octubre, miércoles. miércoles 13 Sí. de octubre, sí. John, la cuña, pues, lánzate la cuña, pues, del... No, ya pues estamos nada, cerrando. que sí, ya estamos cerrando, entonces está para que se puedan inscribir. Hay un descuento tanto para las personas que que sean miembros de Redacta y Sí, de para, React. por supuesto, los miembros de Contexto tendrán su descuento, simplemente mensaje directo. Y Y del grupo de vacantes también. El grupo de el vacantes grupo de de esta vacantes, sí. oportunidad. Y lo otro es que, pues, la primera edición fue chéverísima. A mí me gustó mucho porque yo, la verdad, no esperaba tanto nivel. Es decir, yo decía, Sí. ustedes porque están tomando este curso si saben más que de pronto uno. Y era precisamente por ese plus que tiene el curso, y es que se compara entre español e inglés. Entonces Sí, yo puedo exacto. ser un corrector de estilo buenísimo en español, pero y el inglés ya me cambió la torta, o viceversa. O viceversa. Entonces tuvimos muy buenos participantes, ¿no? Entonces, chévere. Sí. Y creo que Sí, no hay un curso así, es decir, digamos que muchas personas, muchos traductores sabemos algunas cositas, es porque nos hemos preguntado eso, oiga, ¿y las comillas, y la coma va dentro de las comillas o fuera de las comillas? ¿Y la cursiva va en qué lado o cuándo se grita, etcétera, etcétera? Pero entonces el hecho de poderlo comparar entre uno y otro es lo que le da como el sabor a este curso. Entonces, Sí, es el plus. Exactamente. Entonces, el curso está diseñado para que las personas puedan trabajar de forma independiente, pero también tenga sesiones en vivo con nosotros dos, con John y conmigo, para resolver Esto lo dudas. encuentran Y en sí. redes sociales de Swap, en las de Nestlé también. Sí, en mi sitio web, nestliemedio.com, lo repito, en la pestañita de formación también aparece la información del curso de ortotipografía que los remite directamente al sitio web de Swap. Listo, buenísimo. Bueno, chicos, se nos acaba el tiempo, ya se nos acabó. Igual estuvo súper chévere, Nestlé, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por todo esto que nos compartiste. Espero que haya sido de mucho uso para todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Tuvimos muchas personas participando pues y viéndonos, y todos los que nos van a ver en diferido. Esto es muy interesante, aquí nos podríamos quedar hablando y compartiendo experiencias Sí, y claro. cacharros y cosas que nos pasan, y entonces muy seguramente te volveremos a tener. Y nada, un abrazo, muchísimas gracias. Le doy la palabra a los otros chicos ya para cerrar. Vale, no, pues muchas gracias por invitarme. De verdad que fue un placer conversar con ustedes, Sergio, Estefanía, John, y a todos los que nos están viendo en este momento. Esperamos haber aportado en algo, espero yo haberles aportado o despertado la curiosidad en algún tema, y bueno, nos volveremos a ver en una próxima ocasión. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, a Contexto, nuestros miembros de Contexto, estén pendientes. Venimos con Mateo Cardona de la ACTI, y además que está advocando por los derechos de los traductores literarios en Colombia. Lo vamos a tener. Y también vamos a tener a Maritza de la ACTI también. Vamos a estar anunciando en las redes sociales. Ella es traductora de alemán, español, y tiene también un tema muy innovador en traducción literaria. Entonces, para que estén pendientes, y nos vemos dentro de 8 días. Listo. Que estén muy bien. Que estén bien. Hasta luego.